Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Bamonte y voy a estar haciendo la presentación del trabajo sobre el reconocimiento de emociones utilizando señales biométricas. Eh, la hipótesis del trabajo es que se puede extraer información afectiva relevante usando solo dos señales, que es la señal de la fotoplestismografía, PPG, y la respuesta galvánica de la piel, que es GSR, ¿no? La hipótesis de plantear estas dos es porque son, como la foto anterior lo decía, digamos, más portables, por decirlo así, más fáciles de medir y de transportar, ¿no? Si uno tuviese que hacer distintos experimentos. El objetivo de todo es clasificar subjetivamente emociones, ¿no? Es decir, para una persona en concreto, porque es muy grande la variabilidad de persona a persona de digamos, cómo reaccionan o clasifican emocionalmente un estímulo, el mismo estímulo, dos personas o tres o 10 o 100 personas distintas. Entonces nosotros nos inclinamos también digamos, por elegirlo así, ¿no? Que es en la biografía el objetivo más comúnmente usado. Y lo hacemos, las emociones se reconocen en el espacio de valencia y activación. La valencia es cuán agradable puede ser una emoción y la activación es cuánto me activa, justamente, ¿no? Bueno, se suelen también en la bibliografía clasificar por separado, se arman modelos de algoritmos distintos, tanto para la valencia como para la activación. En general da mejor resultado de clasificación hacerlo así. Entonces, para probar la hipótesis, utilizamos un dataset bastante utilizado en la bibliografía, que es el DEAP. Son estímulos de videoclips de música de YouTube. Son extractos de 60 segundos cada videoclip. Las emociones que se miden, que son los labels, en definitiva, en valencia y activación, digamos, son en un espacio continuo de 0 a 9. O sea, puede dar 7,8, por decir, la valencia, 6,3 la activación. Las señales utilizadas son las dos que dijimos, la respuesta galvánica de la piel y la fotoplestimografía, pero el dataset tiene mucho más señales, por ejemplo, electroencefalografía tiene, ¿no? y muchas otras más. Entonces nosotros nos quedamos solamente con dos. El dataset son, digamos, mediciones a 32 participantes en total, y a cada participante se lo estimulaba con 40 videos, ¿no? 40 videos de 60 segundos. Los videos, cabe decir, en la teoría están como balanceados, digamos, en valencia de activación. O sea, si uno lo pone en 4 cuadrantes, alta y baja valencia, alta y baja activación, los 40 estímulos están pensados para que haya 10 en cada uno de los 4 cuadrantes. Pero es verdad que cuando al participante sí lo clasifica, como es subjetivo, muchas veces, y es lo que pasa, se desbalancean, ¿no? O sea, los labels están desbalanceados. Hay personas que clasifican más las cosas en el primer cuadrante, otras más en el segundo y así. Nosotros quisimos probar y comparar entre sí 5 algoritmos supervisados, todos de Scikit-learn, que es KNN, árboles de decisión, Random Forest, máquinas de soportes vectorial y Gradient Boosting Machine. Y armamos el siguiente pipeline, digamos, como para trabajar los datos, ¿no? Y lo voy a poner explícitamente porque para que se entienda un poco dónde estaban los desafíos y las dificultades, ¿no? Entonces estaban la preparación de los datos, en primer lugar, el preprocesamiento, la extracción de las características que se eligen por lo menos para este proyecto, el entrenamiento y el test final, ¿no? Entonces, en la preparación de los datos,
una cosa que a mí me sorprendió porque es un dataset conocido. De los 32 participantes hay por lo menos 10 señales o 10 participantes y las señales son muy ruidosas. Y es más, cuando uno las mira, ni siquiera tienen las, digamos, y además filtrándolas, tienen ruido de línea, cosa que no tienen otras, y aún filtrándolas, tienen formas de onda que no son las esperadas para ese tipo de modalidades, por decirlo así. Entonces las descarté, unas 10. Pero así todo, después analizando el resto, y cuando se le aplicaban los algoritmos para sacar las distintas características, también había otras que, bueno, arrojaban error por distintos tipos de motivos, ¿no? Entonces fui como descartando participantes, ¿no? Me quedé con 13 de los 32. 13 de los cuales cada uno de los participantes tiene 40 señales. Lo segundo que hice es los labels de valencia y activación que estaban en escala real, los pasé como a binario, es decir, por ejemplo, de 0 a 5 era 0, de 5 a 9, 1. ¿no? Esto se usa mucho en la bibliografía para mejorar la clasificación, que sea más fácil, ¿no? La clasificación por los algoritmos. Y después, como decía antes, los datos estaban muy desbalanceados en la mayoría de los casos, y a la hora de, digamos, de separar en el dataset en train y test, se hizo una estratificación para que digamos, cada clase esté relativamente, por lo menos relativamente bien o proporcionadamente representada. En el preprocesamiento, una parte importantísima de cuando se trabaja con señales, mirando la bibliografía, bueno, aplicamos un filtro de mediana, que es una ventana de 8 segundos en torno a la muestra, es decir, 4 segundos hacia atrás y 4 hacia adelante. Se le aplicó ese filtro de mediana para restárselo a la señal original y así obtener la respuesta fásica. La respuesta fásica contiene solamente los cambios, ¿no? Los cambios, que es donde está la gran parte de la información de esta señal. Y después, en la fotoperiodismografía, PPG, se le aplicó un filtro pasabanda. También, cómo se eligieron esas frecuencias, mirando varios papers, bueno, utilicé esas, digamos. En las características se utilizaron 3 para la GSR y 8 para PPG. Bueno, son distintas también características basadas en la bibliografía, sobre todo en un paper de Godin, que hace como un estudio de algunas características que supuestamente funcionan mejor para este tipo de señales. Bueno, no las explico cada una porque son como muy técnicas, pero... y finalmente una normalización, ¿no? Para que todas estén entre 0 y 1 y sea mejor el tiempo de entrenamiento y la eficiencia de los algoritmos. En el entrenamiento, justamente por tener pocos datos, la verdad, y además estar desbalanceado de todo esto, lo que hicimos es, para cada participante, es decir, siempre se tomaba un participante a la vez, y el 80% de los estímulos, es decir, 32 señales, se utilizaba para entrenar. Y las 8 restantes, es decir, el 20% restante, para hacer el testing. Ahí le aplicamos los 5 algoritmos, a todos le hicimos un grid search con varios hiperparámetros según el algoritmo, para tratar de ver cuál es la mejor performance. Y bueno, y finalmente se hizo el test, ¿no? Restante de un participante. Entonces, resultados. Resultados. Acá solamente pongo un resultado bueno, en general no fueron buenos resultados, ahora voy a mostrar todas las gráficas. El mejor resultado obtenido fue para el participante 11, que es de los 13. Después el número 10 da muy parecido. Estos que estoy mostrando acá son el accuracy, es decir, el porcentaje de muestras clasificadas correctamente, del total que había, para cada algoritmo, ¿no? Bueno, pero este es un caso en concreto. Cuando uno hace, si bien para cada participante
se entrena un modelo distinto, y además un modelo se entrena para la valencia y otro modelo se entrena para la activación, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cómo funcionó cada algoritmo en general en los participantes? O sea, por ejemplo, el KNN, si uno promedia todas las accuracies de las valencias, aunque sean distintos modelos, pero simplemente para ver cómo fue la performance de cada algoritmo, nos da la siguiente tabla, ¿no? Que acá es donde digo, bueno, son resultados así malos en general, me parece. Dan en torno al 0,5 y a peritas más, ¿no? O sea, el mejor termina siendo KNN, 0,60 para la valencia, ¿no? Y después para la activación los mejores fueron Random Forest y Support Vector Machine. Bueno, entonces, a raíz de esto, bueno, surgen las preguntas bueno, que se podría mejorar. Antes de eso, un comentario, un par de comentarios que quería hacer es, si uno empieza a recorrer todos los resultados para cada participante, de los 13 encontrás 8 casos donde por lo menos un algoritmo sí obtiene una clasificación mayor, igual o mayor a 0,75 en Valencia, por ejemplo. Para el caso de activación, 5 nada más. Es decir, en general se encuentra algún algoritmo que para una persona, bueno, por lo menos tiene una accuracy algo más respetable, pero son relativamente pocos los casos, ¿no? Entonces, para mostrarle un poquitito más la performance de cada uno, por ejemplo, se ve en KNN, esto sería un box plot de justamente cómo son los accuracies de los 13 participantes, ¿no? Entonces se ve que la mediana, por ejemplo, en Valencia, que es la de la izquierda, por decirlo, la caja de la izquierda, da una mediana de 0,6 y monedas. En el mejor de los casos da 0,75, ¿no? Pero hay casos que, por ejemplo, da muy mal porque da 0,02 más o menos, o 0,225, 0,25. En lo que es activación o arousal en inglés, da también la mediana muy parecida. En el mejor caso, por ahí en uno o dos participantes, termina dando, digamos, un 0,88 o algo por el estilo. Pero bueno, son pocos casos los que da así. Y así el resto de los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, en árboles de decisión tenés mejores casos de 0,88, pero la mediana, o sea, en general es baja, ¿no? 0,5 en un caso, 0,6 en el otro. Y así sucesivamente, ¿no? El mismo análisis para los distintos algoritmos, ¿no? Por eso las medianas o las medias, que suelen estar cerca, los valores, están en torno a 0,5 o 0,6 como mucho, ¿no? Entonces, a raíz de esto, bueno, nos planteamos bueno, conclusiones, que se puede inferir de todo esto, ¿no? Entonces, a ver, claramente, para poder refrendar o confirmar la hipótesis de que es posible reconocer estados afectivos con solo estados señales, me parece que hay que probar más variantes en el pipeline que mostré, como para, por ejemplo, obtener accuracies medias más altas, ¿no? Y recién poder decir si es posible o no obtener un buen reconocimiento emocional con estas dos señales. Entonces, las mejoras posibles que se me ocurren, los puntos más críticos, quizás ver la manera de contar con más muestras, también se podría probar con algún otro dataset. En general, el problema con este tipo de señales, lo mismo que los chicos que hicieron el trabajo de, digamos, con el emotive y EEG para chicos, chicos. En general son señales que tenemos pocos datos, ¿no? Entonces hay que trabajar con eso, que no es nada fácil, ¿no? Por otro lado, en el preprocesamiento, si bien busqué en bibliografía, me parece que habría que hacer una búsqueda todavía más extensa y ver si es posible, por ejemplo, no sé, si tiene sentido remover más tendencias con algún algoritmo especial, si haya que aplicar algún otro tipo de filtros, o combinados también. Por ejemplo, yo apliqué un filtro pasabanda para una señal,
en algún paper vi que además de eso se le pasaba también algún otro tipo de filtro más. Bueno. Y las características, que suele ser un gran tema, o sea, es decir, nadie sabe cuáles son las características óptimas para una señal. Bueno, ahí hay mucho para jugar, ¿no? Probar otras características, ver si hay otras por ahí más óptimas, ¿no? Acá da para bastante para investigar, la verdad. Bueno, y algoritmos también, me parece que se podría usar un algoritmo, digamos, de deep learning, por ejemplo, una red convolucional. Vi algo en la bibliografía que, por ejemplo, usan de manera, o sea, no sacan características, sino que alimentan toda la señal temporal como entrada de la red. Eso lo bueno que tiene es que usás más datos en el fondo. En vez de sacarle características, que ahí ya le bajás mucho la información a la señal, y alimentar la red con esas características, directamente alimentarla con la señal y que las características de alguna manera las saque por sí solas, las capas interiores, ¿no? Otra opción también es probar un grid search o más fino o un random search. A lo mejor los parámetros probados no son, digamos, en toda la grilla no son los mejores. Podría ser también algo de eso, digamos. Bueno, y si a alguno le interesa ver la bibliografía principal, la de Godin era la que tenía que ver con las características utilizadas, y la de Coestra la que tiene que ver con el banco, con el de datos utilizado, el DAP. Bueno, hasta aquí es la presentación. Muchas gracias.